Doctor Germán, a menudo se dice que este podría ser el equivalente a un plan Marshall chino. ¿Será? ¿O estamos descontextualizando el concepto? Pues se ha mencionado mucho, pero sí es una descontextualización. El plan Marshall tenía un objetivo primordial, que era la reconstrucción, y en este sentido el apuntalamiento de diferentes economías después de la Segunda Guerra Mundial. Cierto que la iniciativa de la Franja y la Ruta tiene un componente económico importante y un componente financiero. Sin embargo, en ese sentido, pues va aún más a un plazo mucho más largo que el Plan Marshall. El Plan Marshall tenía una idea de un periodo determinado. En este contexto, que también, por ejemplo, de pandemia o de crisis de salud global, pues ha hecho que las dirigencias en China replanteen algunas cuestiones, algunos conceptos sobre la cuestión de la temporalidad. Y entonces, en este sentido, pues quizá la analogía no es tan adecuada para entender precisamente lo que está sucediendo con esta serie de proyectos. Más que solo ser una iniciativa única, es una serie de proyectos y una serie de relaciones bilaterales que están construyendo de manera distinta. Entonces, también el impacto y el efecto ha sido distinto, por ejemplo, en países o algunos de los países que más se han beneficiado de esta iniciativa son Pakistán, Sri Lanka, con algunas cuestiones que son claroscuros, es decir, algunas cuestiones que favorecen, otras no tanto. Malasia, algunos como Kazajistán, que son de los que más han abrazado el concepto de la ruta. Irán, en su momento, quizás ahora están un poco detenidos, pero en este sentido no hay una idea fija por parte del gobierno chino, como lo fue, por ejemplo, para el gobierno estadounidense en su momento, la cuestión del Plan Marshall. Entonces, quizás esté un poquito desfasada esa idea, pero para muchos círculos de investigación estadounidenses, también australianos, incluso algunos también en Reino Unido, pues tenía este componente y generaba un poco de alarmas también esta cuestión en términos geopolíticos, sobre una reticencia que China, pues digamos que aplicara esta idea de Mackinder, de una geopolítica dura. Oye, ¿y hasta dónde podríamos hablar de que esta franja y ruta como estrategia geopolítica se apalanca en una especie de diplomacia de la cartera, en donde China saca los billetes y empieza a repartir billetes por todos lados, pero estratégicamente en donde le interesa invertir? Sí, efectivamente, en un primer momento, a partir de su fondo, había un fondo o monetario fiduciario, que era el fondo de la Ruta de la Seda, y a partir también de, pues, el apuntalamiento del Banco de Infraestructura en Inversión de Asia, que en ese sentido, pues, apuntaló muchos proyectos a partir de la repartición del capital. Entonces, en ese sentido sí funcionaba así, pero ahora ha habido un retroceso en cuanto a ese posicionamiento chino. Han visto que en muchas ocasiones ha sido contraproducente, sobre todo los préstamos a otros estados o préstamos soberanos, como se le conoce también, y en este sentido estos préstamos soberanos pues han generado primero a veces conflictos de corrupción o cuestiones de corrupción con esos países, ha producido deudas o insolvencias de pago en la deuda que también representan retrocesos para la implantación de muchos de estos proyectos. Eh, las dirigencias chinas son reacias a veces a renegociar los plazos de deuda, o bueno, más bien son adecuadas a renegociar los plazos, pero no son, digamos, tan favorables a renegociar la cantidad o el porcentaje de la deuda. Y en este sentido ha generado algunas problemáticas que se llaman de entrampamiento de deuda. Sin embargo, pues han salido ya distintos informes, incluso de centros de investigación británicos, estadounidenses, donde reconocen que no solamente es una práctica unilateral de China, sino que también la parte de las dirigencias
que aceptan estos proyectos sin ver la factibilidad económica, sin ver la cuestión de sustentabilidad, sin observar también la relación, el impacto en las relaciones laborales para la construcción de estas infraestructuras, pues es parte también de unas dirigencias que también a veces están por sí mismas inmiscuidas en casos de corrupción o en malos manejos de administración pública.